buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic y más cómic. Hoy presentamos El Mexicano. Chécalo. Nuevamente entramos al mundo de las adaptaciones literarias, en esta ocasión con El Mexicano. El Mexicano es un texto firmado por John London. John Griffith, mejor conocido como John London, fue un escritor americano que estuvo viajando por todas partes, estuvo trabajando como marinero, por lo tanto fue un viajero, un aventurero, pero sobre todo un escritor prolífico. Nació el 12 de enero de 1876 y falleció el 22 de noviembre de 1916 a los 40 años, pero con una cantidad de producción increíble. Entre sus relatos también se cuenta La Peste Escarlata, El Colmillo Blanco y un sinfín de historias más que han sido adaptadas a cómic, a películas y a programas de televisión. Ha sido muy explotada toda su producción. Pero en este caso, El Mexicano fue un cuento que se publicó en 1911. Como decía Jack London, siempre fue un viajero. Y en esa época, mientras estaba el crepitar de la Revolución Mexicana, él vivía en Laredo, Texas. Entonces, toda esta efervescencia, él la tenía también ahí de primera mano en la frontera con México. Y bueno, El Mexicano es un cuento que nos habla sobre un personaje que se llama Felipe Rivera. Felipe Rivera es un mexicano taciturno, serio, el famoso indio ladino, que un día llega a las oficinas en donde se está gestando toda la organización de la revolución y quiere ser parte de esta empresa. Lo ven, lo menosprecian, tiene 17 años, es delgaducho, chaparrito, moreno, y no dan mucho por él, así que lo que hace la junta es darle una escoba y decirle: la revolución también se hace limpiando. Y lo ponen a fregar las oficinas en donde ellos están. Él no reclama, él se queda serio, callado, pero esa introspección empieza a causar alrededor de todos un halo de miedo, de incomprensión. Y bueno, este personaje a lo largo de este relato hace cosas y proezas maravillosas. A grandes rasgos esto es El Mexicano, y en esta ocasión esta edición tapadura, muy bonita, en blanco y negro, con escala de grises digitales. Está firmada por Edu Molina. Edu Molina es un dibujante argentino que nació en La Plata en 1969 y que desde el 2002 radica en México y ha combinado todo su trabajo entre México, España y Argentina. Y bueno, la verdad que este relato es muy interesante y está editado por Editorial Nostra, justo en el centenario de la obra. En el 2011 se presenta esta adaptación de este cuento del Mexicano. Y bueno, como decía, vamos a tener aquí a Felipe Rivera, un mexicano, pues que la verdad no dan mucho por él. Perdón, siempre cometo el error de no marcar mi hoja. Aquí está. Aquí tenemos a Felipe Rivera, un mexicano delgaducho. Y bueno, vemos siempre esa fuerte expresión, ese rostro contundente, esa mirada profunda. Y bueno, mucho de esta historia va de eso, de cómo este personaje cerrado, oscuro, empieza a hacer cosas por la revolución, para la revolución. En algún momento la junta tiene cartas, tiene textos, tiene escritos, tiene un montón de cosas que tiene que mandar por correo a todas partes. Pero no tiene dinero para comprar las estampillas. Entonces están en una dificultad. Lo escucha Felipe y simplemente empiezan a desaparecer artículos de las personas de la oficina. Relojes, anillos, y pues se sacan de onda. Pero poco tiempo después regresa Felipe con dinero y 1,000,000 de estampillas y se las da para que ellos puedan mandar estas cartas. Y bueno, él siempre dice:
es por la revolución, es por la revolución. Y bueno, por su forma de ser, su introspección y esta manera así seca, nadie se atreve a encararlo, nadie se atreve a cuestionarlo o a decirle de dónde sacaste el dinero. Y de pronto nuestro amigo Felipe se empieza a perder. Llega, trabaja, pero a veces no llega, a veces llega golpeado, a veces llega con los nudillos deshechos y la gente simplemente lo ve y se queda callada. Porque él va también proveyendo de dinero a la junta. Entonces es como una ¿cómo se puede decir? Pues una relación que ya existe entre recibo tu dinero, pero me quedo callado, no sé dónde viene, pero me saca de onda. Entonces es una... Ay, se me fue la palabra. Qué mala memoria, se me fue la palabra. Una asociación, ¿no? Un sinónimo de asociación, en donde están ahí jugando esa parte, ¿no? Pero bueno, Felipe se va, a veces se pierde hasta una semana y pues todos están como expectantes de él. En algún momento la revolución llega a un momento intenso, al crepitar de la revolución, están ya justo para dar la estocada, pero necesitan recursos para poder comprar rifles y pues poderlos llevar hacia toda la gente que está dispuesta a luchar. Y el dinero no llega, y el dinero no está, y la junta se empieza a colapsar. Pero entonces Felipe pregunta, ¿cuánto dinero se necesita? Y le dan una cifra brutal, en dólares. Y él dice, compra los rifles, en una semana tienes el dinero. Y todos se quedan así, pero en una semana tienes el dinero. Es por la revolución. Y él se va, de pronto se va, y simplemente agarra su sombrero y sale a la calle. Y ahí nos damos cuenta que todo ese tiempo en el que él se había estado perdiendo y llegaba golpeado, había estado en el mundo del box. Había sido él una especie de costal humano en donde todos los gladiadores entrenaban con él, lo golpeaban y todo. Y siempre está aquí esta cosa, ¿no? De que es repudiado tanto por los mexicanos como por los extranjeros por su condición de indígena. Pero aún así en esta efervescencia de la revolución, pues son ellos la carta fuerte, son ellos los que están dando la cara y levantando ciudades con su esfuerzo, ¿no? Entonces es interesante también ver esa dualidad que acá nos presenta Jack London, en el sentido de cómo pues no nos podemos amalgamar completamente, sino que sigue este estereotipo que sigue hasta ahora en las clases sociales y todo este rollo, ¿no? Que no quiero profundizar en eso, pero ahí se ve reflejado. Y desde entonces pues está ahí. Y me llama la atención porque está desde la visión de un extranjero, ¿no? Entonces eso no lo inventamos nosotros, ahí está, solo que a veces no lo queremos ver. O no somos conscientes de cambiarlo. Pero bueno, el mexicano las tiene de perder, así que tiene que ir a buscar dónde conseguir el dinero. Y así es como llega a una función en la frontera norte, ¿no? Una función de box en donde se va a enfrentar a un titán, ¿no? Aquí es donde está esa típica historia de David contra Goliat, pues que de manera muy tal vez chusca la vemos representada en la película de Jack Black, ¿no? De Nacho Libre, de cómo se enfrenta a este portento de gladiador, ¿no? La diferencia acá con esta historia es que pues el mexicano no es un cómico, va de otra cosa, otra intención, pero en esencia es el más débil contra el más fuerte y la expectativa del mayor para golpear y ridiculizar al débil, ¿no? Por así decir. Y en ese contexto se va él y empieza a decir quiero pelear. Misteriosamente el contrincante del campeón tiene el brazo roto, ¿no? Y justo en ese momento se presenta Felipe Rivera para decir aquí estoy. Y pues lleva a una persona que fue el dueño del gimnasio en donde él servía de costal, para que pues él avale que tiene resistencia, que puede ayudarlo, y es el conecte. Pero pues la junta ahí de los que están organizando la pelea con el campeón dicen, no, ¿cómo crees? Este es flaquito, no lo va a hacer papilla y todo. Llega el campeón para verlo, ¿no? Porque dice, pues no tengo contrincante, ¿qué vamos a hacer? La función tiene que seguir, ya han pagado sus entradas.
Y ahí es donde el mexicano, pues en todo el tiempo es sombrío, serio, observante, no habla. Y lo único que dice es, te voy a ganar. Y el gringo se empieza a enfurecer, y a enardecerse. Y el mexicano dice, te voy a ganar. Y pues le empieza a picar la cresta. Entonces se empiezan a decir de cosas, se empieza a ver ahí un dimes y diretes, sobre todo del gringo. Y dice, está bien, tú quieres que te parte tu cara, está bien, lo voy a hacer con gusto. Vamos a esa pelea. Y entonces en los términos de dividirse el dinero, queda en un porcentaje hacia el mexicano el 20% y el otro el 80%. El mexicano dice, ¿de esto cuánto es? Y dice, no, pues como unos 10,000, 11,000 dólares. Y dice, no, yo quiero más. Y dice, el que gane se lleva todo. Pues, no, estás tonto, ¿cómo crees? Y dice, ¿tienes miedo? Y el gringo dice, va, se engalla y dice, va, digo, aquí le podré decir, va, pues, suavecito, te va a tocar. Y dice, sacan a la prensa que este va a ser un encuentro personal, no es por campeonato, no es nada, es un pleito personal y yo quiero que esté sobre el cuadrilátero. Y así lo manejaron, y así se publicitó, para que las personas que ya habían comprado sus entradas pues tengan una función que ver. Así es como llega el día de la pelea y pues todos le dicen al mexicano, mira, tú nada más aguántale 3 rounds, con 3 rounds que le aguantes, ya la gente va a pensar que esto no fue, o va a saber que no fue algo arreglado. Y él dice, le voy a ganar. Y hasta sus propios compañeros de equipo del mexicano dicen, no, ¿cómo crees? Bueno, pero pues te van a partir la cara. Y nadie cree en el mexicano. El público no cree en el mexicano. Obviamente el contrincante no cree en el mexicano. Su propia esquina del mexicano no cree en él. Y en ese momento es donde vienen todos los flashbacks, ¿no? Empiezan a cruzar en su mente pues su infancia, y un poco nos dan ese background de lo que es los motivos que provocan que este grupo de personas den todo para tratar de cambiar, y es el germen de la revolución, ¿no? Entonces, bueno, aquí nos hablan como sus papás eran parte de estos grupos que estaban tratando de hacer la diferencia, y pues terminan siendo acribillados en la huelga de Río Blanco. Y pues a él le toca ver todo, le toca ver los cuerpos de sus padres revueltos, desmembrados y aplastados por el mar de personas muertas que están ya en las carrozas para llevárselos a una fosa común, y él hasta tiene que cambiarse el nombre. Su nombre real era Juan Fernández, pero sabe que el Fernández causa escozor y tiene que cambiarse a Felipe Rivera para poder pasar inadvertido. Y así va creciendo, así va desarrollándose en medio de esta cruel situación que pues hacía a las personas pues humildes pues toda esta aberración que está sobre de ellos. Y pues nuevamente en el tema ya un poco de la revolución y todo, pues nos recuerda que mientras en el porfiriato pues sí había gran pues desarrollo social, económico, había una gran parte, todo el pueblo mexicano que estaba oprimido, que no tenía oportunidades, y que ese es el germen del levantamiento. Y bueno, pues un poquito aquí la reflexión hacia esos 100 años que han pasado, pues lamentablemente ver cómo la revolución, que fue un grito de libertad justo, necesario, se institucionalizó y pues se convirtió también en otro mal, ¿no? Recordemos que en esa época es donde también nace el PRM, que es el Partido Revolucionario, PRN, Partido Revolucionario Nacional, que después se convirtió en el PRI, Partido Revolucionario Institucional, ¿no? Entonces, la revolución institucionalizada, y pues nos partió el queso, y así estamos hasta la hora, hasta estos momentos. Entonces este libro sirve también como mexicano para darnos un recordatorio de pues por qué surge esto, cuál era la necesidad de la revolución, por qué era importante, y pues al final en qué quedó. Perdón, y aquí no voy a contar lo que sigue, se lo podrán imaginar, pero nada mejor que poderlo ver, porque en ese sentido Edu Molina logra también captar esas esencias. En todo momento vemos esta mirada del indio ladino, esta mirada pues como decía profunda, todo el tiempo serio, todo el tiempo callado, todo el tiempo nada más ahí tras bambalinas, y las personas
pues como hasta sacadas de onda, con temor hacia él, sin que él haga nada malo, ¿no? Solo su presencia es muy, muy fuerte y contundente. Su mirada. Y aquí vemos. Y algo que también me gusta mucho de Edu Molina es el uso de la luz, ¿no? Obviamente, pues muchos, si no saben, él fue alumno del maestro Brescia, además que nada, el uso de la luz en sus páginas es muy padre. La luz es un elemento pues totalmente necesario para poder generar volúmenes, texturas, podernos dar atmósferas, y en ese sentido Edu logra hacerlo muy bien. Aquí donde están con los encargados de la función de box, ¿no? El trazo de Edu Molina es muy desparpajado, no es detallista, pero sí mantiene mucho la parte principal, como decía, es la luz, la atmósfera y sobre todo los rostros, la gesticulación, ¿no? Darnos esas sensaciones. Aquí, por ejemplo, vemos como al de la Junta le están dando el aviso y su expresión en ningún momento son iguales, ¿no? Y este que está aquí es el que aboga por nuestro mexicano, es el que lo tenía en su gimnasio de Pera. Y bueno, pues así se va viendo este buen cómic. Muy interesante el relato, muy atractivo y sobre todo, como decía, el dibujo nos pone mucho en ambiente. Vamos leyendo y el dibujo complementa el texto porque es un híbrido entre prosa e ilustraciones y cómic. Entonces hay unas páginas en donde sí vemos secuencias, otras páginas donde el dibujo solo está ilustrando. Pero al final está muy padre. Vamos aquí. Elementos iconográficos de la revolución, los cañones, el dinero y también esa parte, ¿no? Cómo la revolución estaba ligada totalmente al dinero. Sin ese dinero no se pudo haber logrado haber hecho esas proezas. Este no es un relato real, pero sí mantiene esa esencia, ¿no? De cómo pues las batallas requieren dinero y sangre. Y la sangre la pone el humano y el dinero, pues los que tienen intereses sobre este conflicto. Pero bueno, yo hasta aquí llego con este cómic, esta adaptación de Jack London, el mexicano, por Edu Molina, ilustraciones de Edu Molina, de esta editorial Nostra Ediciones. Pues nada, yo hasta aquí, confío haya sido de su agrado. Si llegaste hasta este punto, muchísimas gracias. Dale like, comparte y pues no te olvides de dejarme ahí un mensaje para que me digas qué te ha parecido este video, si tú conocías esta obra y qué conoces más sobre la obra de Edu Molina. Los invito también que se unan en mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Y mi perfil en donde hago mis propios rayones, mis propios dibujos y lo muestro a todos ustedes, que es Soy Poderoso y Dibujando Ando. Sin nada más que agregar, muchísimas gracias, pásenla bien, feliz miércoles, lean mucho, yo me despido, adiós. Vos haces la presentación que yo lo puedo dibujar y hablar al mismo tiempo. Bueno, estamos acá con Edu Molina. Estamos logrando que rife un dibujo sobre base negra, ocupando una tiza, que normalmente esa tiza es para marcar la tela, es desastre, y pues tuvimos que buscar con qué marcar un papel negro. Esa fue la solución y acá está el resultado. No sabía que era zurdo, ¿eh? Mira qué interesante. Eso que es para tela, quiero decir. Sí, sí, sí. También tenemos una amarilla, pero has escogido la blanca. La blanca, el blanco y negro, Está firmando un libro que ya también tiene un tiempo que se editó. Se llama El Mexicano. Y la verdad que es una belleza el libro, tapadura, blanco y negro. Y bueno,
aquí aprovechando. Y aprovecho para hablar de las ventajas del libro frente a lo digital, que Sí. el libro permanece. Este libro tiene 10 años y vos lo compraste el otro día. Así es. Y el otro día alguien en la red también lo consiguió y lo compró. Es extraño ya el tema de lo digital, ¿no? Digo, son está cosas. bueno, pero Sí. yo sigo con mi amor al papel. ¿Qué les digo? Pues es que aquí mismo el fetiche, ¿no? Lo abres y huele y la textura, todo. Yo, inclusive en cuestiones así de inmortalidad, si me pongo pretencioso, el libro nos garantiza que vamos a quedar vivos en la casa de alguien durante muchos años. A mí me da la sensación que lo digital se sepulta en más cosas digital y cae en el olvido, ¿no? Sí, tiene ahí Eso sí también. que no me gusta, eso sí que no me gusta. Esto no se va. ¿Cómo se le metes un papel para que no se corra o confías en que no se va a correr la tiza? No, confío en la tiza es magia. Nos ponemos en las manos de la tiza. Nos ponemos, Bueno, así es. como siempre no dejé lugar para firmarlo. Lo firmo acá. Está buena esta tiza, me gusta. Sí. Da como variedades de grosor, ¿no? Sí. Después de esto, ya en casa le pondré su laca en spray y ya quedará ahí forever. A ver. Ahí quedó. Súper bien. Uy, no, eso se metió. No era mío. Perfecto. Bueno. Muchas gracias, Edu. Gracias, don poderoso sensual.